Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Vamos a dedicar esta sesión para estudiar lo que es el método de discos para calcular volúmenes de sólidos de revolución. Digamos que este método es una de la primera aplicación de lo que es la integral definida. Entonces vamos a considerar, como lo es usual, un plano cartesiano. Por aquí tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y. Sobre este plano vamos a considerar una función, digamos, de este tipo, a modo de ejemplo, definida en cierto intervalo. Digamos que está definida en el intervalo cuyos extremos es A y por este lado es B. Tenemos una función definida en ese intervalo de la forma y igual f de x. Nuestro problema va a consistir en calcular, digamos, el volumen del sólido que se genera al girar toda esta porción, digamos, toda esta región que la estoy subrayando de color morado en torno al eje X. Es decir, vamos a girar esto en esta manera, como lo estoy indicando con este color café, y vamos a obtener una expresión o una fórmula que nos va a permitir calcular el volumen de ese sólido generado. Entonces vamos a considerar esa idea intuitiva. Bien, supongamos que realizamos el giro de esta función. Realizando el giro vamos a obtener el siguiente sólido tridimensional. Bueno, voy a cambiar un poquito la perspectiva del plano para poder nosotros notar cómo es la forma del objeto que se genera. Bien, entonces por aquí tenemos nuestro eje X, este sería nuestro eje Y, y lo voy a hacer de blanco. Este sería el intervalo el cual estoy trabajando, es decir, este sería mi extremo A, este sería mi extremo B. Por aquí yo tengo mi curvita, y bien, cuando yo hago el giro en este sentido, en esta dirección, el sólido que se me genera es más o menos el siguiente. Entonces yo giro esta porción de aquí, giro esta porción, giro. Es muy importante que nos imaginemos que este objeto se obtiene al revolucionar esta curva. Entonces acá es muy importante colocar a prueba, por así decirlo, nuestra imaginación en cuanto al sólido generado. Entonces obtenemos más o menos esta figurita que tenemos aquí, ¿cierto? La voy a repintar un poquito, los extremos, y bien, este sería el objeto al cual nosotros queremos calcular el volumen. ¿Cuál va a ser la idea? Vamos a dividir este objeto en varios discos, de aquí el nombre de método de discos, ¿no? Digamos, vamos a dividirlo en disquitos de esta forma que estoy pintando por este lugar. Digamos, aquí tenemos un disquito, este sería un disquito, este otro sería un disquito. Seguimos dividiendo la figura en disquitos y así lo vamos a repetir, digamos, un número indefinido de veces. Bien, ahora vamos a tomar de estos discos en el cual hemos dividido nuestro sólido, vamos a tomar un disquito de esos. Bien, supongamos que va a ser este disco que estoy seleccionando por aquí, digamos de color amarillo, y lo voy a dibujar por aparte. Listo, este disco que estoy resaltando de color amarillo va a tener básicamente la siguiente forma, digamos más o menos de esta forma va a ser este disco. Bien, como es un disco nosotros podemos pensar en que ese disco tiene cierto espesor. A ese espesor lo voy a denotar yo con el símbolo, digamos, delta de x. El grosor de ese disco lo voy a anotar con el símbolo delta de x. Y como es un disco, va a tener cierto radio. Ese radio lo voy a anotar por simplicidad. Bueno, medio desde el centro del disco hasta un extremo.
digamos que va a ser nuestro radio del disco. Pero quiero que hagamos énfasis en algo. El centro del disco, en este caso del disco que está aquí resaltado de color amarillo, va a ser exactamente nuestro eje de revolución. El eje de revolución es el eje sobre el cual yo estoy haciendo el giro. Bien, entonces sobre este punto de acá, el centro de ese disco, sale nuestro eje de revolución. Bien, es decir, en este caso nuestro eje X. Este va a ser nuestro eje de revolución. Nuestro eje de revolución. Bien. Este radio, bueno, es cierta distancia. La idea es expresar el radio en términos de nuestra función original, que es lo que nosotros conocemos. Pues bien, sobre esta figura plana que yo tengo por este lugar, voy a ubicar, digamos, la porción frontal de este disco. Es decir, si yo miro esta superficie, digamos este plano acá, y si miro este disco de manera frontal, yo lo voy a ver de esta manera. Digamos que voy a ver solamente la parte plana del disco. Sobre este disco, bueno, sobre esta, digamos, esta proyección en el plano XY, pues aquí voy a tener nuevamente el espesor de mi disco, que va a ser delta de X. Y aquí podemos ver fácilmente cuál va a ser la altura de ese disquito. La altura de ese disquito pues va a ser la distancia que hay desde nuestro eje de giro, que sería en este caso el eje X, hasta lo que vale la función. Es decir, la altura de este disco va a ser exactamente f de x. Pero bueno, vamos a tomar en este caso un punto que esté en este subintervalo, listo. Es decir, un punto que se encuentre por aquí por nuestro delta de x. A ese punto yo lo voy a llamar mi punto x sub k estrella. Y la altura de este disquito va a estar dada exactamente por la función evaluada en este punto. Es decir, no va a tener f de x, sino que voy a tener f de xk estrella. Bueno, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que este xk estrella se encuentra en cierto intervalo. ¿De qué forma? Mi xk estrella va a pertenecer, digamos, a un intervalo de la forma x sub k menos 1, x sub k. Bien, listo. De esta manera, ¿cuál va a ser el volumen de este disco que nosotros hemos establecido por este lugar? Pues bueno, el volumen de este disco va a ser el área de la base. El área de la base va a ser área de la base por, o que multiplica a la altura del mismo disco. Bien, nosotros sabemos que el área de una circunferencia está dada por pi por r al cuadrado. Y la altura la va a jugar el papel de nuestro espesor, es decir, delta de x. Delta de x. Pero bueno, el radio nosotros ya vimos que coincide exactamente con la función evaluada en el punto x estrella. Luego el área de la base va a ser pi por la función evaluada en el punto x sub k estrella. Bueno, aquí sería x sub k. Mi x sub k estrella, esto elevado al cuadrado y que multiplica a mi delta de x. Pues bien, yo ya tengo entonces el volumen de este disquito. El volumen sería el siguiente. Va a ser pi veces la función evaluada en el punto x sub k estrella elevado al cuadrado por mi espesor delta de x. Bien, aquí hemos encontrado una expresión para el volumen únicamente de este disco, es decir, de todos los discos en los cuales yo dividí este sólido, llamémoslo S, solamente he elegido un disco y ese disco tiene por volumen esta siguiente expresión, pi por f evaluado en xk estrella al cuadrado por delta de x. Ahora, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a repetir este mismo procedimiento sobre todo el sólido, es decir, lo vamos a dividir en varios discos
y al final vamos a sumar todos esos disquitos para obtener el volumen total de la figura. Pues bien, al hacer eso nosotros lo que estamos haciendo es dividiendo el intervalo original a, b en una cantidad finita de subintervalos. ¿De qué forma? Digamos, a igual va a ser nuestro x0, bueno, digamos que sea nuestro x1, menor que x2, menor que x3, menor, al final llegamos a mi punto B, que sería el extremo derecho de nuestro intervalo, y esto sería igual exactamente a un xn. Estamos dividiendo nuestro subintervalo original en n pedacitos, y de esos n pedacitos yo voy a seleccionar exactamente el intervalo késimo, que es el que yo había establecido acá previamente. El intervalo késimo sería xk-1, x sub k. Ahora bien, yo voy a tener que el volumen de ese sólido va a ser exactamente igual, digamos, de ese disco késimo va a ser pi veces por la función evaluada en el punto x sub k estrellita elevado al cuadrado por mi espesor delta de x. Pero este es exactamente el volumen asociado al késimo disco que se encuentra posicionado en este intervalo, en el intervalo xk-1, xk. Pues bien, voy a coger todos estos volúmenes y los voy a sumar desde 1 hasta n. Muy bien, entonces voy a tener que el volumen aproximado de ese sólido va a ser la suma desde k igual, variando desde 1 hasta n, de todos esos volúmenes pequeñitos, es decir, de todos los volúmenes de esos disquitos. Pero bueno, esto va a ser igual a la suma desde, con k variando desde 1 hasta n, de mi b sub k, pero b sub k ya lo tengo aquí calculado previamente. Esto va a ser pi por f evaluado en mi punto x sub k estrella al cuadrado por mi espesor delta de x. Pero bien, esto como tal es un volumen aproximado de esta porción de este sólido que tenemos aquí ubicado en nuestro plano cartesiano. Para nosotros obtener el volumen exacto es necesario que nosotros hagamos estas particiones en discos infinitas veces para así abarcar como tal toda la porción de nuestro sólido. Por tanto, aquí en esta fórmula lo que vamos a hacer es tomar el límite cuando este n se hace muy grande, es decir, cuando este n va a tender a infinito, y de esta manera nosotros vamos a poder obtener el volumen total de nuestro sólido. Pues bien, hagamos lo siguiente. El volumen exacto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de toda esta sumatoria de disquitos, es decir, de la suma desde k igual 1 hasta n de pi por mi f de x sub k estrella elevado al cuadrado por mi espesor delta de x. Pero bien, esta va a ser exactamente, o va a coincidir con la definición de la integral definida, es decir, esto va a coincidir con la integral definida desde a hasta b de pi veces la función elevada al cuadrado por diferencial de x. Entonces bien, esta sumatoria en el límite cuando n tiende a infinito pasa a convertirse en la integral definida desde a hasta b, es decir, yo estoy calculando mi porción de sólido, de volumen de sólido en el intervalo AB. Luego esta sumatoria se convierte, como lo he dicho, en la integral desde a hasta b. Bien, como pi es una constante, la puedo sacar de la integral o bien la puedo dejar por dentro, no hay ningún problema. Y este f de x sub k estrella se convierte exactamente en f de x. Y la integral se haría con respecto a delta de x. Es decir, este delta de x se transforma en un diferencial de x.
y como vemos aquí nuestra función queda exactamente elevada al cuadrado. Entonces hemos podido calcular de manera digamos exacta el volumen de este sólido. El volumen de este sólido va a estar dado por esta fórmula que tenemos aquí, que la voy a volver a escribir. Volumen va a ser igual a pi veces, puedo sacar este pi porque es constante con respecto a la integral, pi veces la integral desde a hasta b de mi función elevada al cuadrado por dx. Este va a ser el volumen del sólido y esta fórmula recibe el nombre de volumen de un sólido mediante el método de discos. ¿Qué es lo importante entonces para nosotros poder calcular el volumen? Primero que todo, identificar el radio de la función. El radio de la función, como ya lo vimos arriba, va a estar dado por la función f de x. F de x, esta va a ser el radio de la función. Sencillamente, este va a ser el radio del disco. Sencillamente lo vamos a elevar al cuadrado, lo integramos desde a hasta b y lo multiplicamos por pi y ese va a ser nuestro volumen de la porción de sólido engendrado. Bueno, vamos a ver un ejemplito para finalizar este vídeo. ¿Está bien? Supongamos que nos piden calcular el volumen de la siguiente función. O sea, supongamos que tenemos y igual a x elevado al cuadrado y nos dicen que calculemos el volumen del sólido que se genera al girar esta curva en el intervalo 0,1. Pues bien, lo primero que debemos de hacer es dibujar la porción de región que vamos a girar. Ubicamos nuestro eje X, ubicamos nuestro eje Y, realizamos el trazo de nuestra curva. Esta función es muy conocida, ¿cierto? Es una parábola que abre en dirección del eje Y hacia arriba, abre verticalmente, y nos piden que calculemos el volumen en el intervalo 0,1. Aquí tengo mi 0, por aquí tengo 1, y la idea es colocar a girar esta curva en esta porción de intervalo. Es claro que cuando yo la giro en torno a este eje de revolución, si nos centramos solamente en esta porción, obtenemos algo así como una especie de cono, más o menos de este tipo. Cuando nosotros hacemos este giro en torno a este eje, este sería para nosotros nuestro eje de revolución y tendríamos más o menos esta figurita. Bueno, le hago un poquito, se parece mucho a una especie de cono, pero curvo por los extremos. Bien, pues bueno, vamos a aplicar o vamos a utilizar esta fórmula que hemos calculado previamente. En este caso nuestra función f de x es igual a x al cuadrado. Esta función hace nuestro papel de radio del disco, de nuestro radio de disco, y ya tenemos mi extremo del intervalo inferior, que sería a, y mi extremo superior, que sería este b igual a 1. Simplemente aplicamos la ecuación que obtuvimos. El volumen va a ser pi veces la integral desde 0 hasta 1 de nuestra función, que sería x al cuadrado, y esto elevado al cuadrado diferencial de x. Esto va a ser igual a pi veces por la integral de 0 a 1, x al cuadrado nos daría x a la 4 de x, y aquí integramos utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo. De manera usual, esto sería pi veces la integral de x a la 4, sería x a la 5 sobre 5 evaluado entre 0 y 1, y esto nos daría como resultado pi quintos. Este sería pues el volumen de esta especie de cono entre comillas, que hemos obtenido al girar esta porción de curva en el intervalo 0,1.
y como es un volumen, esta expresión de aquí la tenemos que dar en su respectiva dimensión. Bien, esto sería en unidades cúbicas. Y bien, este sería un ejemplo como tal ya práctico de lo que es el método de discos, en lo que consiste. Importante verificar cuando se les den un ejercicio de este tipo, saber cuál es el radio de la función, cuál es el radio del disco que vendría a ser la función, identificar el intervalo de integración y sencillamente aplicar la fórmula. Y bien, más adelante en los próximos videos veremos más ejemplos, y por el momento finalizamos este video en este lugar.